¿Qué tal amigos, compañeros y suscriptores de todas nuestras redes sociales? Bienvenidos a nuestro nuevo curso de capacitación en línea. Ahora les vamos a presentar sistemas de dirección asistida. Es un placer para nosotros como Grupo Dynamex traer este tipo de cursos y seguir de la mano con ustedes a pesar de las circunstancias y demás. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y bueno, en conjunto vamos a estar brindándoles este tema de capacitación, sistemas de dirección asistida. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a traer cosas muy interesantes el día de hoy. De hecho, vamos a estar enfocados principalmente en nuevas tecnologías, algunas regulaciones que por ejemplo ya son oficiales en algunos otros países, pero tengan por seguro que van a entrar aquí a la parte nacional. Entonces es importante conocerlas, saber cómo tratarlas, inclusive ciertos tips de diagnóstico que nos va a hacer el favor de compartirnos. Y pues bueno, para que no nos tome desprevenidos, ¿no? Todo este cambio generacional en cuanto a sistemas de suspensión, sistemas de dirección principalmente, y muchos otros elementos que van a trabajar en conjunto para la seguridad activa de cada vehículo, ¿no? ¿No es así? Correcto. Bueno, pues esto va a ser muy importante. Es un curso bastante pues ambicioso, amplio. Y pues sí, vamos a ver ahora por la parte de MasterRide compartiendo toda la información de diagnóstico. Vamos a tratar de reducir un poquito todo lo que es fallas más comunes, códigos de falla, problemas que se presentan en todas las marcas. Y bueno, esto va a ser una parte general, les adelanto un poquito porque vamos a hacerlo como también un curso particular, y creo que el que sigue va a ser Volkswagen. Sí, seguramente así será, por supuesto. Y pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Les mencionaba acerca de MasterRide, que es nuestra línea de lanzamiento más reciente en Grupo Dynamex, y nos vamos a enfocar en esta parte de suspensión y dirección. De hecho, tenemos partes para cualquier tipo de suspensión, llámese convencional como la que vemos en pantalla, tenemos para la McPherson, lo vamos a ver más adelante, pero también no dejamos de lado, por ejemplo, los de eje de torsión. Para carga trasera también lo tenemos la suspensión independiente de doble horquilla, o también para el tipo de suspensión multilink, ¿no? Que ya son casos más especializados. ¿Qué es o con qué arrancamos esta línea de productos? Pues bueno, aquí tenemos los ejemplos de brazo auxiliar, brazo Pitman, tenemos terminales de dirección o violetas, tenemos rótula superior, rótula inferior, si es el caso, horquillas, por supuesto superior e inferior, para el caso de sistemas de carga convencionales, que es el que suele utilizar este tipo de suspensión, lo manejamos. Lo único que no manejamos en esta parte todavía son rodamientos, son resortes y amortiguadores, ¿no? Cuando el vehículo lo requiera, eso es lo que no manejamos todavía, pero el crecimiento es exponencial en esta línea. No está de más que revisen nuestros productos directamente en la página, que está ligado a kem.com.mx. Ahí pueden consultar todo lo que tenemos disponible en partes de suspensión para su vehículo. Igual al final vemos un poco de cómo realizar la búsqueda. Y aquí está lo que les comentaba también acerca de la suspensión, McPherson. Lo único que no manejamos, les repito, es la caja de dirección actualmente, cremallera, resortes y amortiguadores. Además de los rodamientos, por supuesto, pero de ahí en fuera, bases de amortiguador, por ejemplo, es una familia que se acaba de dar de alta recientemente en nuestra línea de MasterRide y ya está disponible para ustedes, para gran parte del mercado nacional. ¿Qué más? Lo que ya habíamos comentado, por ejemplo, la parte de repuesto de bujes para horquillas. Tenemos también las gomas de barra estabilizadora, delantera, trasera, todas las manejamos, terminales de dirección, rótulas, violetas y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Horquillas completas, por supuesto, ya están disponibles para ustedes en cualquier tipo de suspensión que maneje su coche. Pues bien, ya que sabemos un poco de qué es MasterRide y a qué se dedica Grupo Dynamex con esta línea, vamos a entrar de lleno al tema de dirección asistida. Nos vamos a centrar en qué es lo que ayuda a mi vehículo, por decirlo de cierta forma, a darme esa seguridad en la conducción, esa respuesta, ese dinamismo. Entonces, aquí vemos resaltado en esta imagen como tal nuestra caja de dirección, por llamarlo de cierta forma, directamente los enlaces que tenemos ya con la rueda y a su vez el eje que va a ir acoplado a mi volante.
Existen diferentes tipos de asistencia en la conducción y los vamos a ver cada uno, digamos, de forma general, y después el ingeniero Sánchez nos va a hacer favor de particularizar en los más importantes de estos, ¿no? Bien. A grandes rasgos, ¿qué es lo que busca un sistema de dirección? Ya lo sabemos, evidentemente cambiar de dirección, vaya la redundancia, al vehículo, pero lo que buscan los fabricantes con todo este tipo de mejoras en sus sistemas es lograr un trazado ideal de curvas. En esta imagen, por ejemplo, que vemos del lado derecho, vemos el comportamiento directamente gráfico de los sistemas de dirección de un vehículo y qué trazado de curvas va a tener cada uno de los neumáticos. Como podemos ver, ni siquiera los de adelante o en par los de atrás van a tener el mismo recorrido. Por supuesto que no. Todo depende de un eje de giro. Generalmente está al centro del vehículo, nuestro eje principal de giro respecto a la curva o al centro de la curva, y de ahí comenzamos a tomar distancias para ver qué trazado va a tomar cada una de las llantas o neumáticos, ¿ok? Entonces, la dirección, por ejemplo, más común que tenemos de hecho hasta la fecha en todos los vehículos, en la mayoría de vehículos, únicamente tiene accionamiento en las ruedas delanteras, pero como vemos no es posible moverlas con un simple paralelogramo o un diseño sencillo. ¿Por qué? Pues simplemente porque el trazado o el ángulo de giro de cada uno de estos neumáticos debe de ser diferente. Si lo hacemos igual, va a tratar o va a tender de realizar el mismo trazado de curvas los dos neumáticos, y vamos a tender a deslizar el vehículo, a derrapar. Entonces se va a presentar viraje, subviraje y demás cuestiones. Entonces lo que busca es tener un ángulo de giro mayor en la rueda interior de la curva, independientemente si es izquierda o derecha, debe de tener esas dos facultades, y el exterior va a ser un poco menor para que tenga un trazado más amplio en esta curva. De esa manera evitamos el deslizamiento. ¿Cuál es el problema con los neumáticos traseros? Pues que evidentemente en sistemas convencionales no tienen direccionamiento de neumáticos, o sea, siempre los tenemos en línea paralela al centro del vehículo, ¿no? O a la dinámica del vehículo. Entonces, ¿qué sucede a altas velocidades o con un frenado de emergencia? Evidentemente lo primero que va a suceder es que estas dos ruedas van a tender a deslizar. De hecho, si nos vamos al análisis dinámico ya más particularizado de estos dos neumáticos, las dos ruedas traseras siempre van a deslizar en una curva. A veces, o la mayor parte de las ocasiones, no lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque es, digamos, mínimo, pero eso, crean o no, afecta bastante a la dinámica del vehículo y va a tender a moverme el coche en una curva, y mucho más a altas velocidades. Eso respecto al trazado y al sistema de dirección. Pero ¿qué sucede con la suspensión? La suspensión también cobra un papel muy importante en la toma de curvas o de caminos sinuosos. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas actuando sobre el vehículo en todo momento. Lo que nos mantiene pegado al piso sabemos que es la gravedad, pero cuando tomamos cierta velocidad en línea recta generamos esa inercia que me va a hacer más difícil el cambiar de dirección cuando yo ya llevo cierta trayectoria en línea recta. Lo primero que va a pasar es esto, ¿ok? ¿Qué notamos aquí? Bueno, que como se puede ver en la imagen, la curva va hacia la derecha, y cuando la quiere tomar este vehículo, ¿hacia dónde se acuesta el auto? Hacia la izquierda. Entonces esa fuerza de inercia que llevaba en línea recta va a ser quien tienda a aventarlo o a sacarlo de la curva, ¿ok? Con eso lo que sucede es que tiene menor carga gravitacional o de adherencia a las llantas delanteras, las llantas internas, perdón, al lado de la curva, y las externas son las que van a llevar toda esa carga de direccionar el vehículo y mantenerlo en control, ¿no? Eso siempre va a suceder por simple física. Pero bueno, sistemas ya mucho más recientes, ¿qué es lo que hacen? Hacen algo como esto. ¿Qué notamos de diferente aquí respecto a la imagen anterior? Vamos a verla rápidamente otra vez. Noten el ángulo de inclinación del coche y la curva va a la derecha. Y si vemos en esta parte, la curva sigue siendo a la derecha, pero ¿cómo está el ángulo de inclinación del coche? También va a ser a la derecha, ¿ok? O sea, este tipo de sistemas, como podemos ver, es un vehículo de alta gama, por supuesto, pero ya son regulaciones que en Europa están entrando en vigor, y aquí en México, de hecho, ya hay autos, como es el Clase S de Mercedes, que tienen un control dinámico en curvas.
¿Qué es lo que tratan de simular? Seguramente muchos o la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos visto cómo toman curvas los motociclistas. ¿Qué es lo que sucede? Si la curva va a la derecha, la moto hacia donde la cuestan, evidentemente a la derecha para tener un mejor control de desplazamiento, ¿no? Y de esa forma me afecta menos la inercia que yo llevaba con la trayectoria en línea recta y pues ya puedo tomar una curva a alta velocidad, ¿no? ¿Qué sucede? Quien haya manejado moto sabe que, por ejemplo, no puede ir en línea recta, en línea recta y de pronto únicamente girar el manubrio hacia la derecha, porque no vas a ir a la derecha. Lo que pasa es que el contramanillar te va a costar la moto al lado contrario, ¿no? Por simple inercia. Lo mismo sucede en los autos, pero evidentemente al tener 4 puntos de apoyo, pues cambia totalmente su comportamiento, pero esto es lo que trata de simular ese tipo de sistemas, ¿no? Tratar de sobrellevar en mejor manera esa inercia y hacer que mi vehículo nunca pierda tracción independientemente de en qué momento quiera yo tomar la curva, ¿ok? Actualmente este tipo de sistemas de control dinámico se activan entre los 40 kilómetros por hora y los 180, 200 en algunos casos. Entonces, con ese rango, pues es más que suficiente para una conducción convencional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Pues ya en la suspensión, que evidentemente es independiente para los cuatro neumáticos, ya tiene ciertos servoactuadores, ciertos mecanismos robotizados y cámaras, y además de radares en la parte frontal del vehículo. ¿Qué va a suceder? El radar en todo momento va a estar monitoreando mi trayecto y las cámaras a su vez van a estar trazando el comportamiento del camino. Entonces, ¿qué sucede? Este radar me va a decir la curva, o bueno, a la computadora le va a alertar, la curva a la derecha ya está a 200 metros, ahora está a 150, ahora está a 100, ahora 50. Cuando ya estés entrando, el coche por sí mismo va a comenzar a tomar su posición de curvas, ¿ok? A tener ese cambio en la dinámica de funcionamiento. Esos servoactuadores lo que hacen es aumentar la altura de la suspensión del lado exterior hacia el giro de la curva y entonces el interior lo va a bajar. ¿Para qué? Pues para que tú tengas un mejor control. Eso en la parte de suspensión entonces nos genera un cambio bastante importante. ¿Por qué mencionarles esto o por qué meternos en esto? Pues bueno, sabemos que anteriormente en cualquier lado, inclusive nosotros mismos como usuarios de forma casera, podíamos cambiar una rótula, podíamos cambiar una horquilla, podíamos cambiar bujes, inclusive si teníamos por ahí una prensa, e inclusive a veces, ¿por qué no utilizábamos hasta a golpes, ¿no? Llegábamos a sacar ciertas cosas y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque eran sistemas meramente mecánicos o hasta cierto punto algunos mecánicos e hidráulicos. Y no pasaba gran cosa, o sea, sí solíamos perder por ahí el ajuste en cuanto a la alineación de las llantas, pero no pasaba a mayores. Ahora, con este tipo de sistemas de accionamiento o de asistencia servoasistida, perdón por la redundancia, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros empezamos a agarrar a golpes o empezamos por ahí a dañar o a forzar ciertos componentes que no están diseñados para eso, ¿qué va a suceder? Vamos a dañar el sistema eléctrico. ¿Okay? Entonces, muy importante este tipo de cuestiones. Porque además de este control dinámico, también tenemos ya ruedas traseras direccionales. ¿A qué se refiere? Bueno, que las llantas de atrás ya no van a ser únicamente de seguimiento como en sistemas comunes, sino que ahora también van a tener un poco de grados de direccionamiento para ayudar al control dinámico del vehículo. Si yo voy a tomar una curva a la derecha, las llantas de atrás no pueden ir ni en línea recta de forma ideal, ni a la derecha, al igual que la curva, sino que tienen que hacer una pequeña desviación hacia el sentido opuesto, para ayudar a que el centro del coche se mueva con mayor libertad y agilidad al momento de tomar las curvas. Entonces el sistema trasero también, ojo, va a cambiar bastante en los próximos años. Actualmente solo unos cuantos vehículos de alta gama lo tienen, pero tengan por seguro que estos sistemas se van a empezar a implementar. Entonces ya hablar de reparación o de diagnóstico de suspensión se convierte en una especialidad. Ya no vamos a poder forzar, hacer palanca, dar golpes, ya necesitamos herramientas especializadas y por supuesto equipo de diagnóstico, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente, escáneres, osciloscopios, etcétera.
Y pues bien, hablando de la asistencia en la dirección como tal, mencionamos que hay ciertas variantes dependiendo del fabricante, pero a grandes rasgos los podemos englobar en estos 3 puntos. Tenemos la que es asistencia meramente hidráulica, con las siglas HPAS, así lo podemos encontrar inclusive en especificaciones y demás, en la cual simplemente a la cremallera de dirección o al sistema mecánico, pues tú acoplabas una polea hidráulica que robaba, por así decirlo, o era accionada directamente por la potencia del motor, y entonces comenzaba a dirigir flujo a una serie de válvulas que te ayudaban a deslizar la caja de dirección. Esta fue la primera asistencia que vimos en el mercado nacional. Después viene la electrohidráulica. Esta es la versión más simple de una asistencia electrónica, en donde simplemente se elimina la bomba accionada directamente por el motor, la bomba hidráulica, y ahora va a ser accionada por un motor eléctrico. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, que ya no le va a robar potencia al motor y obviamente se va a hacer un poco más eficiente el consumo de combustible. Es una muy buena ventaja. Pero de ahí en adelante, bueno, sus siglas EHPAS. Lo que vemos actualmente ya es una asistencia totalmente eléctrica o electromecánica, dicho de forma un poquito más correcta, que las siglas que vamos a encontrar van a ser EPAS, en la cual se elimina el fluido hidráulico de esta parte de la asistencia. Obviamente no vamos a tener bomba ni mucho menos, y ahora lo que pasa aquí es que ya vamos a tener un servomotor acoplado directamente a diversos puntos de la dirección o del sistema de dirección, el más común siendo en el eje del volante o a la columna del volante de la dirección, pero vamos a tener ya más variantes, ¿no? Entonces nos olvidamos del aceite y comenzamos a hablar de un control electrónico. Y pues bien, vamos a comenzar ya directamente con un sistema de servodirección electromecánica, que es lo que nos va a hacer el favor el ingeniero Sánchez de dar continuidad, y vamos a ver las ventajas, hasta cierto punto desventajas, y todo lo que conlleva este tipo de sistemas de dirección. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Miren, esto se torna muy interesante porque, como bien dice el ingeniero, ya no es algo común. La suspensión y dirección, por supuesto, siempre estábamos acostumbrados a resolverlo. En cualquiera de nuestros talleres teníamos la facilidad de cambiar todo lo que ya mencionó el ingeniero en cuanto a repuestos, bujes, rótulas, terminales. Y como ustedes pueden darse cuenta, en este diagrama tenemos todavía todos estos elementos y pueden ser reemplazados convencionalmente. Todas las precauciones que debemos de tener son bastantes, ¿no? Vámonos a la primera generación. Aquí ya tenemos que pueden ser montadas en la columna de dirección o en la cremallera. Sus ventajas es que siempre van a ser sistemas muy eficientes y reducen un consumo de combustible porque ya lo explicó el ingeniero, no tienen bandas o algo que se acople a estos sistemas para que afecten a cargas, ¿no? del motor. Pero puede ser su reparación muy costosa como una desventaja. Creo que hemos sufrido ya desde la parte de lo que es en las marcas Volkswagen, Seat, Renault, por ejemplo, todo lo que es Ford, Chevrolet, que lo tenemos presente desde el 2004, ¿no? Entonces esto, ¿verdad? Ya lo conocemos. Vamos a entrar en las partes del sistema ESP, el sistema de control. Fíjense bien, si nosotros en nuestro taller ya estamos habituados a lo que es diagnóstico como sistemas de inyección electrónica, que lo manejamos a la perfección, esto la verdad es que sigue siendo el mismo sistema de control con partes que conocemos, características como lo es un relevador, aquí lo vemos en el diagrama, ¿verdad? Son fusibles, son interruptores, la fase de frenado, que es muy importante. Todos estos sistemas, cabe mencionar, que van a tener un control con sistemas ABS, ¿no? Sistemas antibloqueo. Y luego después vamos a encontrar elementos de actuación o emisiones, por ejemplo, de señal, como lo es un efecto Hall. Y les comento que la comparativa es muy viable porque en inyección electrónica ya sabemos que, por ejemplo, una posición de cigüeñal o un árbol de levas nos manda esta señal, ¿verdad?, de actuación, y ya lo conocemos, ya sabemos cómo diagnosticarlo. Podemos tener también efecto Hall, por supuesto, sí, ¿no? Y seguimos el diagrama en donde podríamos tener un sistema de control a la columna del volante, en la dirección, vamos a ver en la posición del volante directamente, ¿no? Y que ahí es donde le llamamos ESP, de ahí el nombre, ¿no?, del sistema de asistencia directa. Pero
Estos sistemas siempre van a tener dos alertas desde el inicio. Esta es la primera generación. Entonces, desde el inicio, si nosotros tenemos una alerta de color ámbar, ¿verdad? Quiere decir que hay un problema inicial con el sistema y tenemos que revisar toda esta gama de información, ¿verdad? En la computadora, en nuestro módulo de control. Y asimismo, no se nos va a olvidar siempre revisar desde lo más básico, relevadores y todo lo que tenemos de actuación, ¿verdad? Entonces, los componentes. Fíjense, la mayoría de estos sistemas, e incluso todas las armadoras a la actualidad, optan por poner componentes de control, ¿verdad? Con un motor a la columna, ¿verdad? Esto ya es una dirección eléctrica, totalmente en esta parte, en esta fase, ¿verdad? Y entonces tenemos fíjense, aquí no va a desaparecer lo común. Tenemos toda la columna de dirección convencional, las crucetas, ¿verdad? Que tenemos de acoplamiento y hasta acá con la caja de dirección. Este es un sistema que se va a ocupar muy común en todas las armadoras, llámese Ford, Chevrolet, Kia, todas, Mazda, optan por ello. En los sistemas BMW, Mercedes-Benz, todo ello, se opta por otras características adicionales en donde van a la columna de dirección, lo reemplazan ahora en la caja de dirección. Pero lo más barato es esto, por eso les digo que ese es lo más usado, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a ver cuáles son las trayectorias en donde podemos tener grandes problemas, porque si falla este sistema, vamos a tener un volante muy duro, vamos a tener un acoplamiento que no es el adecuado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver qué es lo que hace un sistema de control de este tipo, ¿no? El más común. Como podemos ver en este diagrama, ya aquí tenemos una unidad de control electrónico, ¿verdad? En donde se va a hacer llegar toda la información, desde el inicio de la asistencia, donde nosotros estamos operando el volante, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de dirección, tenemos la columna, pero aquí tenemos varias cosas muy importantes, ¿no? Una barra de la parte, y vamos a tomarla ya como información, una barra de torsión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el sensor, fíjense, aquí ya tenemos el sensor, y este sensor siempre va a mandar información a la unidad de control para tomar decisiones en qué momento se va a hacer la asistencia, ¿verdad? Por medio de el motor, ¿verdad? Y aquí está su engranaje de acoplamiento, y llegamos al sistema, ¿verdad?, de asistencia como tal. Y aquí si se pueden ver o se pueden dar cuenta, esto es lo convencional. Por ejemplo, algunas veces, o ahorita ya estoy viendo ahí en algunos comentarios, que nos dicen cuál sería el problema, por ejemplo, de ruidos o algo de ello. Bueno, no se les olvide que estas partes de crucetas también se cambian. Por ejemplo, en el caso de Sentra, de los primeros, ¿verdad?, dan mucha lata y hacen mucho ruido y como que se siembra el volante y todo ello. Pero sin tener este sistema, porque ya en la actualidad sí lo tienen, a partir del 2008, pero si estamos hablando de un Sentra o de un sistema Nissan, ellos tienen la característica de una falla. Estas cosas, ¿verdad?, de las crucetas, se llegan a dañar y hay que cambiarlas. Pero eso es lo que genera el ruido. La mayoría de las veces que se tiene problemas acá, siempre se despliega una alerta en nuestro tablero, es código de falla, ¿verdad? O la alerta de aviso que tenemos un problema del sistema como tal en la asistencia de nuestro vehículo. Entonces, ¿verdad? Todo esto se los menciono porque esto, ¿verdad?, parte de la especialidad que tenemos, ya la conocemos y lo hacemos con una rutina muy convencional o muy común para nosotros en nuestro taller. Sin embargo, la información es lo que vamos a darle el plus, ¿no? La información de cómo saber si esto está bien o está mal, si está fallado o si tenemos que reemplazar y qué se va a reemplazar. Porque a veces se nos ocurre, o la mayoría de las veces, cuando tenemos casos, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo del Attitude, ¿no?, en donde entró en México con muchos problemas y esos vehículos, la mayoría, tratamos de conseguir toda esta columna de dirección para reemplazo. Y bueno, no vamos a la agencia, casi siempre optamos allá a los yonques o deshuesaderos, no sé cómo le llamamos, para obtener esta parte. Pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esta parte de información, cómo lo hace en el sistema de control, ¿no? Aquí ya tenemos, por ejemplo, los más básicos, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en los elementos de envío de señal, ¿no? En donde aquí tenemos desde el mínimo movimiento del volante que hace el operario del vehículo,
¿verdad? La información que nos va a dar hacia el módulo y una parte, obviamente todo esto ya es CAN bus, ¿no? Pero la información para el movimiento de asistencia por medio del motor, y si no sucede esto, inmediatamente tenemos una alerta, ¿no? Esto, el color ámbar en todos los vehículos no nos dice que está desactiva la dirección, sino nos está diciendo, y de hecho desde la primera generación, nos dice que tenemos un problema, ¿verdad?, de asistencia en nuestra conducción o en el volante, ¿no?, del sistema asistido, ¿verdad? Entonces, los sensores que vamos a tener siempre presentes, ¿verdad?, van a ser este tipo de sensores, ¿no? Goniométrico, ¿verdad? Voltaje inducido, que ya habíamos dicho cómo lo hace, que es el envío de señal es igual que un sensor de posición cigüeñal o árbol de levas, ¿no? En todo momento vas a ver cuál es el desplazamiento de nuestro sistema o de la columna de dirección como tal, y aquí en esta parte también puede ser tipo efecto Hall, obvio, ¿no? Pero en el ejemplo que estamos viendo, ¿verdad?, la parte de componentes es un oniométrico, ¿no? Entonces, este se encarga de mandar toda la información, por más mínima que sea en nuestro sistema, lo va a detectar y siempre va a estar informando, ¿verdad?, cuáles son los movimientos de nuestro sistema mecánico para asistir, obviamente, el movimiento de las ruedas, ¿verdad?, de la dirección. El proceso activo, por el giro constante de la velocidad promedio, siempre va a tener esas características en cumplimiento. Miren, la parte de información que toma la computadora siempre va a tener una proporción, ¿verdad?, en donde el par de aplicación en el volante, el par de servoasistencia y el par efectivo de lo que tenemos en nuestro vehículo, siempre el computador o la computadora del módulo de control siempre va a tender a un valor 0. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte el retroceso activo siempre vamos a tener, ¿verdad?, una suficiente información para cuando tengamos el viraje, no le hace que sea muy mínimo o que sea violento, ¿verdad? Siempre va a estar asistido, claro, con mayor o menor intensidad de acuerdo a la información que nos dé esta línea de sensores. Entonces, la actuación del par de giro, vamos a suponer, ¿no?, en la primera generación, que sea un SEAT, un Córdoba, un SEAT Ibiza, que tengamos por ahí con estos elementos, ¿verdad? Este par activo puede ser una consecuencia de falla o de alerta, si por ejemplo, tenemos nuestro vehículo en movimiento casi cero, nulo. Vamos a suponer que queremos sacar nuestro vehículo, hacer maniobra, ¿verdad?, en un espacio muy reducido. Entonces lo que hacemos, ¿verdad?, es darle toda la vuelta al volante a la izquierda, ¿verdad?, y luego vamos a dar toda la vuelta al volante hacia la derecha y llegamos así incluso hasta el tope. Este sensor, ¿verdad?, aquí, este sensor va a mandar esa información, además que la servoasistencia, en este caso, es un sistema TRW, ¿verdad?, nos va a dar el flujo, ¿verdad?, de combustible por el motor, de aceite, de asistencia, porque ahorita vamos a ver esa parte, pero como ejemplo, les digo lo importante, si la computadora, ¿verdad?, no tiene información de movimiento por las ruedas o de velocidad promedio, sin embargo, le estoy dando toda la vuelta hacia la izquierda o a la derecha, para la computadora esa es una falla, y inmediatamente nos va a advertir con la luz ámbar que hay un problema. O sea, sacamos nuestro vehículo de esa maniobra que ponemos como ejemplo y va a tener el foco de servicio, un foco de asistencia del volante en ámbar, ¿verdad? Y probablemente ese vehículo, ¿verdad?, en un recorrido de 5 kilómetros, no va a fallar. O sea, ya después obtiene estos valores, dice no hay ningún colapso, ok, bueno, pues ya no tengo problema, y ya hacemos este asunto de falla, que sea nulo o no tan importante, pero así puede suceder. Ahorita el ingeniero nos va a explicar algo muy interesante, porque esta cuestión que vemos aquí está en en el volante prácticamente, ¿no?, en la parte del componente, y hay una buena importancia, ingeniero, platícanos. Sí, como bien lo mencionas, gracias, este tipo de configuración, o el famoso serpentín o listón que le llaman del volante, perdón,
Ese listón va como tal, si lo podemos llamar así, enredado o enrollado en sí mismo y tiene un centro. Ese centro se debe de respetar siempre, principalmente cuando vamos a realizar, por ejemplo, el cambio de bieletas o de terminales de dirección. Evidentemente desconectamos todo y no hay como tal un tope mecánico que me impida girar o seguir girando el volante hacia un lado o hacia el otro. Digamos, en sistemas de tornillos sin fin, sin gran asistencia, pues no pasaba nada, ¿no? Simplemente al momento de reinstalarlas, pues ya dejabas tu volante centrado, supuestamente en la posición original, y ajustabas, hacías como tal alineación y no pasaba de ahí, ¿ok? Pero este tipo de sistemas, si nosotros con que se nos mueva un poco o simplemente un giro y lo volvamos a dejar, digamos que se ve aparentemente centrado, pero ya tiene un giro completo a la derecha, el volante nosotros lo vamos a ver derecho y podemos inclusive ya instalar terminales, bieletas, ajustar, dar la alineación y no va a pasar nada. Pero comentaba algo muy interesante el ingeniero, al momento de hacer una maniobra en espacios cerrados y demás, siempre tendemos a girar a tope el volante. Entonces ese serpentín, el que les estoy mencionando, esta parte de aquí tiene un número de vueltas ya predefinido desde mucho antes al momento del diseño de este tipo de sistemas, ¿no? Digamos que como ejemplo tiene 3 vueltas hacia la derecha completas y 3 vueltas hacia la izquierda. ¿Qué va a suceder si yo lo dejo desfasado con una vuelta hacia cualquier lado? Pues que ahora va a tener 4 y 2. Entonces, si yo doy vuelta hacia cualquiera de los dos lados, ¿qué va a suceder con ese serpentín? Va a llegar a su tope físico, que como tal, esto no es más que un arreglo de cables en ese tipo de acoplamiento tipo serpentín. Y entonces, con la fuerza que yo voy a estar girando el volante, los voy a arrancar, se va a dañar. Eso es un hecho. Y de hecho, este tipo de sistemas es muy común en Ford, por ejemplo, en Mazda y más vehículos con este tipo de sistema de accionamiento. Y entonces lo voy a dañar. Evidentemente me va a desactivar ahí la asistencia, ahí sí se va a dañar. O sea, voy a poder seguir girando el volante, pero ya mucho más rígido, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante ese efecto. Pero entonces, al momento de reemplazar o de quererlo reemplazar, como bien lo mencionaba el ingeniero, este elemento va directamente en el volante y el eje de accionamiento o mi columna de dirección. Entonces, ¿qué sucede? Que para acceder a él tengo que desarmar el volante y aquí viene otra condición. ¿Qué tenemos en el volante? Además del claxon, por supuesto, la bolsa de aire. Si nosotros no tenemos la experiencia suficiente para manejar bolsas de aire, con cualquier, digamos, movimiento brusco o no controlado, podemos inclusive activarla. Entonces, pues de plano lo vamos a dejar inservible, ¿no? Bien. Teniendo esa experiencia, digamos, de cómo manejar este tipo de sistemas, ahora lo que tenemos que hacer es, en algunos vehículos, ese tipo de tornillos o pijas vienen con cuerda inversa, ya dependiendo del diseño de cada fabricante. Entonces, para empezar, si lo hacemos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sentido antihorario para aflojar, podemos dañar esa sujeción de este tipo de sistemas, para empezar. Para los que tienen este tipo de configuración, que son solo grapitas, tenemos que zafarlo, digamos, de forma homogénea o pareja en todo el cuerpo del volante o la tapa del volante para poder liberarlo lentamente. Nuevamente, repito, si lo jalamos de más podemos romper las pestañas de un lado o del otro y por supuesto se descarta totalmente hacer palanca con algún otro elemento, con un desarmador, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a dañar. Una vez que retiramos con cierto cuidado la tapa del volante, ahora lo que tenemos que hacer es desactivar o inhabilitar el sistema de bolsa de aire para no dañarla. Lo desconectamos, lo quitamos con su debido cuidado y ahora sí ya podemos acceder a esta parte. Es lo que vamos a ver y seguramente este listón, si lo dejamos fuera de posición en un ajuste inicial, vamos a ver cómo está totalmente arrancado de posición o inclusive fisurado de una parte media, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que en el momento que le vayamos a dar servicio, que cambiemos terminales, bieletas, cualquier cosa que tengamos que ver con suspensión y dirección, simplemente antes de desarmar el vehículo, pues ya saben, ponerlo o alinearlo, hacer que quede prácticamente derecho y bloquear el volante. Utilizar un seguro, ¿no? Para volante, para que de esa manera no se nos salga de posición y no corramos este riesgo totalmente innecesario. Que ojo, cuando se llega a dañar por tiempo de vida, lo vamos a tener que hacer ese procedimiento, pero les repito, con el debido cuidado y pues evidentemente vamos a tener que ganar cierta experiencia para poder realizar este tipo de cambios, ¿no?
Y pues bueno. Es correcto, sí, no. Y esto que menciona mi compañero el ingeniero, estamos hablando de la primera generación, ojo señores, porque aquí esto se traslada al diagnóstico y esto ya posteriormente a partir del 2010 ya tenemos sensores de ángulo de giro, que esto ya se refiere a una calibración y puede ser directamente con escáner, o sea, es muy importante que cuando hagamos la reparación o las condiciones de geometría del vehículo, como ya le conocemos, alineación y balanceo, ¿no?, de toda la vida, siempre sujeten bien el volante. Ahora sí ya no lo podemos dejar suelto, ni mucho menos, por razones obvias de falla, hay que hacerlo, porque aquí hablamos inicialmente estos diagramas de la primera generación. La siguiente generación equipados con sistemas ESP tienen ángulos, ¿no? Y esto es un sensor de ángulo de giro, ¿ok? Entonces, tengan cuidado. La generalidad, por ejemplo, como lo mencionamos ahorita, que mencionamos que lo decimos tal cual, ¿no?, como un listón. Pero esto ya tiene consecuencias a partir del 2010, les vuelvo a comentar, ya tenemos otras cuestiones de ángulo, ¿no? Entonces, miren, entramos entonces de lleno con los sistemas o códigos más frecuentes que podemos encontrar en estos sistemas. Y miren, fíjense, esto es un ejemplo, les comentaba el Latitude, yo lo tomé ahorita como ejemplo porque fue el que nos dio más lata inicialmente junto con los sistemas Megane, el Megane 2, ¿no? Estas se presentan con muchas fallas. Aquí teníamos el arranque con un push button, por ejemplo, y si no estaba la apertura o el cerrojo que le llamaban de la dirección, simplemente el vehículo no arranca, ¿no? Y son condiciones que ya teníamos. Chevrolet se fue muy fuerte con las partes de Meriva, los sistemas Opel que entraron, incluso estos sistemas se protegen también y no dan arranque porque no están dispuestos desde el movimiento del volante o están trabados simplemente. Ojalá que no hagamos, yo le digo mexicanadas, ¿no? Porque lo que hacíamos, como bien dice mi compañero, es desarmarlos. Ojo, eso es importante lo que les mencionó, son cuerdas inversas, ¿no? En todos los cerrojos, todo ello el desensamble, hay que hacerlo inversamente para no dañarlo. Ojo, y ahí quitábamos, operábamos la descontinuidad de estos sensores, pues metiéndoles un desarmador delgadito, botando los seguros de plástico, y entonces ya arranca el vehículo, pero se le queda el foco de servicio, por supuesto, ¿no? Ahí en el tablero sí nos informa que el cerrojo está fuera, ¿no? Entonces, vamos a los códigos de falla. Por ejemplo, aquí en el 1101 dice que este código de falla siempre se va a referir a establecer un voltaje incorrecto de nuestra batería. Desde ahí empezamos, ¿no? El porcentaje de carga que debe presentar una batería en óptimas condiciones es de 11.5 a 13.5. Si aumenta porque el alternador, por ejemplo, esté mal y se va a 14, no sé, 14.2, 14.5, hay problema. Si tenemos un voltaje que no es el óptimo del 11.5, pues obviamente el vehículo sí puede dar marcha, ¿no? Pero el sistema de este tipo con dirección asistida tiene un problema de error, ¿no? Y entonces no va a funcionar óptimamente. Vamos a tener un foco de alerta, ¿no? Y el siguiente, recuerden que los códigos genéricos C, pues se está refiriendo a la parte de carrocería, perdón, no es un P de motor. El C1290 dice que hay se refiere a un circuito abierto o a cortocircuito en la señal del sensor principal, esto es en la columna de dirección, ¿verdad? Y entonces el voltaje ya lo tenemos que checar ahí en la señal, ¿verdad? En el sensor con la parte de tensión o esfuerzo de nuestro volante, y nos va a dar un voltaje menor de 4.5, pero mayor a, no mayor, perdón, a 5.5, perdón, y el voltaje que nosotros promedio vamos a obtener al movimiento mínimo del volante, ¿verdad?, va a ser 4.5 volts. Y de ahí, pues bueno, podemos jugar, ¿no? Con si tenemos el escáner, por supuesto, datos en vivo, va a estar una variante de acuerdo al esfuerzo que nosotros hagamos o el viraje tan violento o tan lento que queramos, ¿no? Ahí va a ser una variante en cuanto al valor promedio que nos pueda mandar. Y el valor de referencia del voltaje en el sensor principal, ¿verdad?, siempre lo vamos a tener incluso si nosotros damos todo el viraje completo, de 0.4 a 4.6, ¿verdad?
Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Pero, fíjense bien, vamos a tener, por favor, aquí tenemos algo interesante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, recuerden que estamos en Attitude, ¿no? Fíjense, si nos aparece un código 1616, dice que establece este código que el sistema EPS no transmite ni recibe ninguna señal o algún mensaje de información. Pero para eso, entonces ahora sí nos tenemos que ir a operar desde el sistema. Lo más fácil es nuestro data link, que tenemos el conector de OBD2, y por la terminal 3 y 11 tenemos el sistema de CAN. Aquí tenemos la información alto y bajo. Recuerden, aquí tenemos por el número 3 alto, por el número 11 bajo. Si vamos al conector de nuestro sistema EPS, ¿verdad? El sistema nos va a mandar 1, 2, son 2, 4, 6, 8 pines, y aquí lo tenemos por el número 7, que nos dice High CAN, y luego el otro, el número 8, dice Low CAN. Esa es la misma información de la parte del data link que nos estamos refiriendo en el conector de OBD2. Si nosotros queremos de entrada checar que esas condiciones se están cumpliendo en el envío de información y que no es problema ni siquiera del módulo, bueno, pues sencillo, vamos, revisamos entre el 3 y el 11 de nuestro conector de OBD2 y tenemos que tener una resistencia de 1240 ohms, ¿ok? Más o menos promedio. Entonces ya lo checamos, pero seguimos con el diagnóstico. Por ejemplo, podemos ir a la parte de la computadora de nuestro sistema. Entonces, en el módulo de control desconectamos y entonces vamos a encontrar en el pin número 43 de nuestra computadora, tenemos el low CAN, ¿no? Y en el 63 tenemos, ¿verdad? Ahí el envío de señal alto y bajo, ¿verdad? Que nos va a referir a el control de nuestra modulación del sistema asistido, ¿ok? Entonces, si seguimos ese diagrama, siempre nos va a mantener la información de si tenemos un error de envío de señal o si no tenemos nada de envío de señal, o si algún sensor inmediatamente está fallando, ¿no? Desafortunadamente todavía aquí no tenemos un sistema tan sofisticado. Entonces es todo lo que podemos recibir de información, ¿verdad? De nuestro sensor. En este caso es un efecto Hall y nos lo manda, está instalado en la columna del volante. Ahorita vamos a ver su ubicación, ¿no? Y podemos tener otro sistema inactivo. Miren, el 1617, por ejemplo, es un DTC que se refiere a que no ha recibido ninguna parte de información en las revoluciones por minuto del motor, que esto es marcha mínima o ralenti, 850 900 revoluciones por minuto. También en este vehículo, si no hay esa información del sistema de arranque, pues entonces tenemos una asistencia nula, ¿no? Y entonces tenemos un problema porque el volante está totalmente duro. No hay forma de que tengamos el sistema como tal activo, ¿no? Y fíjense, aquí otra vez tenemos todos nuestros envíos de señal de esta manera y los podemos ir rastreando. Fíjense, aquí tenemos una rutina, ¿no? Para este código de falla, ¿va? Si no vemos, si la computadora siempre está en esta forma y no tiene ningún envío de señal, ponemos nuestra llave en off, de ignición en off, ¿verdad? Y medimos la resistencia. Ya dijimos que por la terminal 3, ¿verdad? Y la terminal 11 de nuestro conector de diagnóstico hay que medir su resistencia. Y luego dice desconectar el EPS, ¿verdad? Y el módulo de control o la parte del sistema de la computadora, ¿verdad? Para ver nuestros valores. Y aquí, una vez que tengamos el sistema de CAN alto y bajo, ¿verdad?
ya lo medimos en esta forma, aquí tenemos el diagrama entre 3 y 11, ¿no? De aquí, el 9 va a ser una asistencia también de la información, el promedio, pero esto ya se refiere al sistema ABS, ¿ok? Eso también se tiene que tener muy en cuenta, porque si el sistema EPS, o sea, el sistema de control, ¿verdad?, está también prendido. El sistema de control, se lo recuerdo, ¿no? Es como lo marca en el tablero como si fuera un vehículo patinando, ¿no? Con unas líneas así como en curva. Ese es el sistema sistema de EPS, ¿no? Así nos lo marca y va a aparecer siempre el sistema de alerta en nuestro tablero, y entonces esta información, ¿verdad?, va a estar también colapsada en la línea de LOPCAN, y aquí vamos a tener que en el SM, ¿verdad?, la terminal del conector va a ser en esta parte, ¿verdad?, en la línea 3. Si nosotros vemos en datos en vivo con un escáner, nos va a dar la información de la carga promedio de la batería, ¿verdad?, el torque que estamos utilizando en ese momento, obviamente la velocidad de cero, porque pues no está caminando el vehículo, pero es importante, ¿verdad?, que nos dé la información de revoluciones por minuto y todo lo que tiene que tener como promedio de información inicial para que no tengamos problemas en el sistema de alerta, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense, si por alguna razón de todo este diagnóstico que estamos hablando y códigos de falla que nos puede enviar el vehículo, por alguna razón, incluso el motor de asistencia en la columna del volante no está funcionando, platícanos qué pasa, Iván. Sí, tiene por supuesto un sistema de seguridad, ¿no? O sea, realmente recordemos lo que vimos al inicio, o sea, son sistemas que todavía se accionan de manera mecánica, aún no es posible, de hecho, inclusive por regulaciones gubernamentales, es ilegal llegar al punto de realizar una conducción drive-by-wire, ¿no? O steer-by-wire en este caso. No se puede manejar todo de forma meramente electrónica, por lo que menciona el ingeniero que se necesita un sistema de seguridad secundario para cuando me llegue a fallar alguno de estos sensores, alguno de estos componentes electrónicos, ¿no? Si nosotros elimináramos la parte mecánica del sistema, en ese mismo momento perderíamos la dirección cuando se dañe la servoasistencia. Pero vamos a ver esta configuración de engranajes, de hecho la configuración de engranes planetarios y demás. Noten que cuando el sistema de servoasistencia está activo o que funciona todo de forma correcta, aquí viene mi columna de la dirección, y entonces la columna de dirección lo que va a hacer es girar este engrane central. Evidentemente el módulo correspondiente va a enviar la señal a la servoasistencia, perdón, al motor de servoasistencia para que también comience a girar este sinfín y a su vez le dé movimiento al engrane de mayor tamaño. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros como usuarios vamos a mover la columna de dirección súper fácil. ¿Por qué? Porque a su vez me está ayudando a hacerla girar este engrane de mayor tamaño, ¿ok? Accionado por la servoasistencia, por supuesto. Pero si se llega a dañar y, por ejemplo, deja de funcionar, notemos que aquí el esfuerzo lo hace el motor eléctrico y envía ese par a la dirección como tal. Pero si deja de funcionar, ya sea el motor, se llega a trabar este sinfín y demás, o se llega a dañar el engrane, que es muy difícil, ahora quien va a realizar el esfuerzo directo vamos a ser nosotros como usuarios, evidentemente a través de la columna de dirección. Aquí lo vemos, se va a inhabilitar este sistema porque recordemos que un sinfín mueve con facilidad a un engrane helicoidal, pero jamás va a pasar a la inversa. Un helicoidal no va a mover a un sinfín de forma sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que esto está totalmente trabado, el sistema está completamente inhabilitado, ya tengo los testigos y demás, y si yo iba conduciendo el auto, ¿qué va a pasar? No me voy a quedar sin dirección, o sea, ese no es el caso, pero se va a poner bastante rígida, no la voy a poder mover tan fácilmente, precisamente porque ahora pierdo toda esta asistencia. Lo que va a suceder ahora es que yo voy a mover directo la columna de dirección, evidentemente, y el mecanismo de acoplamiento hacia las llantas, pero ahora solo voy a mover la parte central y los engranes planetarios simplemente me van a mantener sobre ese eje de giro, pero no voy a tener asistencia.
¿ok? Entonces, más que nada es por seguridad, por eso no se llega al punto de totalmente electrónico o drive-by-wire, y lo vamos a seguir manejando como sistemas híbridos, por decirlo de cierta forma, electromecánicos, ¿ok? Esta asistencia, ahorita que les mencioné lo de la parte de dirección rígida, es importante mencionar que también el módulo que me va a estar ayudando a la asistencia en la conducción hace que cuando yo esté maniobrando a muy baja velocidad, que me esté estacionando y demás, o saliendo de una situación un poco incómoda, el volante yo lo voy a sentir totalmente libre, ligero, ¿ok? Y las llantas se van a mover con facilidad. Pero si esa condición de movimiento libre se presentara a altas velocidades, imagínense que por cualquier descuido inclusive te recargas o quieres cambiar de canción en el volante y te vas, ¿qué sucedería si vas arriba de 120, 130 kilómetros? Ese giro libre en los neumáticos, pues evidentemente me va a sacar de control. Entonces esa es otra ventaja de manejar este tipo de sistemas de servoasistencia, que a baja velocidad pone la dirección muy ligera y a alta te la hace un poco más firme, para que sientas esa seguridad en la conducción a altas velocidades. Seguramente quien manejó sistemas meramente de dirección mecánica, sabemos que inclusive todas las imperfecciones o daños a la carretera se sienten o se sentían directamente en el volante. O sea, de hecho, si teníamos por ahí algún vado o caías en un bache, sentías cómo te movía el volante, ¿no? Y eso evidentemente pues te desestabiliza el coche entero. Ya con un sistema hidráulico o de asistencia hidráulica, digamos, se amortiguaba un poco, pero aún así tenías como que esa inestabilidad, ¿no? A altas velocidades con imperfecciones en el camino. Ya con sistemas de seguridad de este tipo, un poquito de mayor control electrónico, ya lo tienes un poco más firme. Ojo, no elimina por completo esa sensación o esa comunicación directamente con el asfalto, sino que simplemente la regula y te ayuda a mantenerlo estable a altas velocidades. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. No se preocupen, no, jamás nos vamos a quedar totalmente sin dirección, pero evidentemente sí vamos a perder ciertas funcionalidades, ¿no? Muy bien, en ese momento, cuando nosotros estamos viendo todo esto, pues la dirección siempre es dura, ¿no? Fíjense que aquí la parte, por ejemplo, nos dicen, oye, los monitores aquí, pues bueno, la asistencia también a grandes rasgos, siempre vamos a tener un sistema ABS interactuando con el sistema de control de dirección. Siempre, toda la computadora siempre va a obtener respuestas, el promedio de velocidad, desde lo más básico, ¿no? Vamos a tener sistemas asistidos y el tipo de frenado, el promedio de velocidad de cualquier sistema, así sea, pues no sé, les mencionaba un sistema COI o TRW, que es el inicio de esto en México, ¿verdad? Siempre va a estar asistido por toda esta información, y los datos en vivo ya los sabemos sacar, ¿no? El promedio de cada rueda, y si nosotros tenemos un código de falla que es referente al sistema ABS, obviamente tenemos consecuencias en la dirección asistida inmediatamente, ¿no? Esto es como referencia, pero sin embargo, la rutina de diagnóstico, por último, en esta parte del ejemplo que les estaba comentando, ¿verdad? Vamos siempre a obtener códigos de falla, eso no se los olvide. Tenemos que tener un escáner apropiado para conectarnos en una parte de interfaz, ¿verdad? O conectarnos con nuestro escáner, ver qué código de falla, ¿no? Comprobar que está presente el código de falla en todo momento, si es permanente o se puede borrar, por ejemplo, lo vamos a saber inmediatamente con nuestro escáner, ¿no? Y confirmar si, por ejemplo, ahí en el sistema ESC tenemos un problema o en un DTC que mencione este sistema, ¿no? Del sensor de velocidad de las ruedas. Hay que ver cuál es el problema, y seguramente se va a referir a lo que les estoy comentando. Una rueda, por ejemplo, que por alguna razón, no sé, se le haya cortado el cable a una rueda del sistema ABS y todo ello. Esto se va a reflejar, ¿no? Esto siempre lo tenemos que tomar en cuenta con nuestro escáner, ver esos códigos de falla, los componentes que están interviniendo de la mano y directamente es esto, ¿no? Sistema ABS. El promedio de velocidad, y aquí sí, el sensor de velocidad de todos los vehículos tiene una activación inmediata para que tome decisiones la computadora, ¿no?
hay algunas partes, perdón, en donde, por ejemplo, este tipo de asistencia, vamos a tener una localización de componentes pues bastante escondida, ¿no? La mayoría. Les comentaba en un principio que la más común va la asistencia en un motor instalado en la columna, y para tener acceso a todos los componentes, pues vean, ¿no?, lo que se tiene que hacer. Los componentes siempre van a estar detrás de la, o por debajo de la, vamos a decirle, debajo de la parte de guarnición de la columna de dirección, ¿no? Y ahí vamos a tener todos los componentes de control, arnés conector, cuidado porque pues, a veces se tiene que desensamblar, ¿no?, el sistema como tal, y quitarle la alfombra y todo lo que tengamos ahí, y hay que hacerlo con cuidado porque muchas veces esto viene con grapas de plástico, ¿no? Desafortunadamente pues es esto, hay que desmontar toda la columna de dirección. Algunas partes de diagnóstico, por ejemplo, yo me adelanto un poco a lo que decíamos del siguiente curso, pero es que es muy importante, ¿no? Los procesos activos, incluso con ángulo de dirección, incluso, que ese también va a ser un tema en la próxima, ¿no? Lo vamos a tener desde lo más sencillo, por ejemplo, un Bora, ¿no? Que tenga un problema, vibra la dirección al dar vuelta, se pone dura para un lado, ¿no? Y tenemos en el tablero el foco de servicio de alerta, ¿no? El color ámbar, ¿no? Todavía no el rojo, nada más el ámbar, pero tiene un problema, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es inmediatamente, por ejemplo, restablecerla, y la podemos hacer manual. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es activar nuestro switch, ¿verdad?, en on, darle vuelta completamente al volante hasta que timbre o pite, como usted le llamen, a la derecha, por ejemplo, hace un destello, un tip, y otra vez lo regresamos a la izquierda, y lo mismo va a hacer, tip, lo regresamos en medio, cerramos el switch, damos marcha, y listo, ¿no? Se configura, pero eso ya es un ángulo, ¿no?, lo que tenemos ahí de dirección. Esto de verdad que lo vamos a hacer como particularidad para el siguiente curso, ¿no?, de los sistemas Volkswagen, pero es importante, por ejemplo, de saber que aquí no tenemos un problema todavía de colapso. En el momento que se nos prende el foco de asistencia o de dirección asistida en estos vehículos en rojo, tenemos un problema así ya muy grave. Incluso con el escáner es probable que no nos deje accesar a ninguno de estos módulos de control. Tendríamos que ir a la parte genérica, y depende de qué escáner estemos utilizando, para acceder al sistema y tratar de obtener los códigos. Claro, sí los vamos a poder hacer, pero hay algunos escáneres especializados, Wacom, por ejemplo, todos ellos. Pero nosotros en nuestro taller vamos a tener genéricos, entonces es importante acceder por varias partes o líneas, canales le vamos a llamar, en general. Por ejemplo, si queremos, vamos a hablar de un Vento, por ejemplo, ¿no? Si un Vento se sale de la carretera en un promedio de 40 kilómetros por hora, ¿no?, o más, inmediatamente, no sé, calcula, o nosotros por descuido metemos a un vehículo de este tipo, un 2012, ¿no?, con este sistema asistido, lo metemos en un lugar muy accidentado, en terracería, por ejemplo, y por descuido, digo, le damos 60 kilómetros por hora, ¿no?, que no nos interese, que vaya rebotando y todo por ahí en las partes irregulares. Este vehículo se va a proteger, ¿no?, y entonces va a tener un código permanente, y aunque nosotros se lo quitamos o se lo queramos eliminar, no lo va a hacer, ¿no? Nosotros le vamos a dar borrar códigos de falla al sistema, y no lo hace. Ese código es permanente. Y les adelanto, digo, porque eso es particularidad del siguiente curso, ¿no? En esta parte, por ejemplo, se podría tener un código, no sé, el más común de ellos es el P1609, ¿no?, por ejemplo. Y este código nos dice que hubo un evento, incluso la computadora lo puede tomar como un siniestro, ¿no?, y por eso está protegida el sistema de dirección. La dirección está totalmente dura, ¿no?, y más a la derecha, casi siempre. Entonces, el ajuste de ángulo o de adaptación no se puede hacer como se los comento o se los platiqué ahorita en Bora. En este caso no, tenemos que accesar con nuestro escáner, ¿verdad? Y como referencia, ¿no?, en el canal de todos los sistemas, en su mayoría de los sistemas Volkswagen,
el canal de acceso para quitar todos los códigos de falla es el 40168, así ese es el permiso de acceso, ¿no? En todos. Pero en el caso de, por ejemplo, de evento, no accede por ese canal. En todos los escáneres que ustedes utilicen, ¿verdad? El canal es el 20103. Y solo accediendo a ese sistema podemos, ¿verdad?, acceder a los códigos de falla y al monitor de ese vehículo. Ojo, no es que esté dañado el sistema o no le pasó nada al sistema asistido de dirección asistida, solo tiene una protección o un colapso porque nosotros lo provocamos, o a lo mejor desafortunadamente sí sufrió un percance ese vehículo, ¿no? Pero entonces accedemos con nuestro escáner, nos metemos al canal o al grupo 20103, ¿no? Es el permiso de acceso para el ajuste básico. Entonces ya nos permite acceder a códigos de falla y borrar esos códigos y listo, ¿va? La rutina queda terminada. Ya se desaparece el asunto de código de falla. Pero es muy interesante ahora verlo como una particularidad. Esperen el siguiente curso porque ahí vamos a comenzar a hablar de este tipo de particularidades, y yo creo que ya vamos a tener la facilidad incluso de presentarles con el propio escáner, ¿verdad?, cómo acceder, esto de que estamos viendo de los canales, los permisos de acceso a estos módulos de control, ¿verdad?, porque el diagnóstico por módulos está bastante interesante. Recuerden que ya en su mayoría de estos sistemas no podemos entrar como genérico, ¿ah? Siempre tenemos que entrar por marcas, ¿no? En general. Y bueno, vamos a continuar con la dirección de este tipo, la dirección electrohidráulica, ¿no? Aquí ya tenemos lo que nos comentaba el ingeniero desde un principio. Ojo, todo mundo podemos hacer esto, ¿no? Cambiar terminales, cambiar violetas, cambiar rótulas y todo ello. Yo les diría, ¿no?, o así en general, de aquí para acá le podemos hacer todavía a esta primera generación lo que queramos. De aquí para acá no lo toquen, ¿no?, porque podemos tener un gran problema, ¿no? La dirección de este vehículo, pues es una de las lo trajo incluso, les repito, los sistemas SEAT, el sistema Chevrolet, el sistema Opel en México, en un inicio. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues puede ser un sistema implementado por el fabricante Koyo, o un sistema TRW, o un sensor de ángulo de dirección con el sistema ESP, que es el caso de Chevrolet, por ejemplo, y de lo que teníamos aquí de sistemas pues bueno, con una tecnología aplicada bastante, a veces nosotros en el taller, ¿verdad?, nos decíamos incómoda, porque falla de muchas formas. El sistema del Megane y todos los primeros vehículos traen este tipo, ¿verdad? Y sus diagramas, fíjense, aquí tenemos un diagrama ya de este tipo, con la parte de asistencia, ¿verdad? Y vemos que lo que siempre que estamos comentando desde el principio, esta alerta en ámbar siempre nos dice que hay un problema, pero no nos dice que está fallando totalmente el sistema, ¿no? Y puede ser, ¿verdad?, que tengamos lo convencional, que por ejemplo aquí también puede ser en el caso de que en los retenes tire aceite, no sé, se me ocurre. Y entonces esto se va a alertar, ¿no? O que no haya una información del promedio de velocidad incluso, ¿no? Entonces también nos va a hacer una alerta inmediata para que nosotros revisemos el sistema. Las fallas más comunes: dirección dura, vibración, ¿verdad?, al dar una vuelta, asistencia fuera de función. Ya nos explicó el ingeniero Reyes qué es lo que pasa, ¿no? Aquí sigue siendo un sistema convencional y la asistencia pues quedaría fuera, ¿no? ¿Por qué queda fuera? Bueno, pues esto, o sea, los que nos gusta la electrónica o los que nos gusta toda esta parte de la electrónica, lo podemos destapar aquí, en esta parte, con mucho cuidado, hay que destaparlo, y vamos a encontrar la tarjeta de control, y van a encontrar una sorpresa interesante. Aquí siempre va a estar controlada por medio de capacitores, una parte son 4 capacitores, y unos sistemas, ¿verdad?, de efecto Hall. Aquí tenemos unos transistores. Esta parte de transistores es lo que más se daña, y para mención, les vuelvo a repetir a los que nos gusta la electrónica, ¿podemos repararla? Sí podemos repararla, pero hay que tener un poquito de experiencia nada más, y de saber
qué es lo que pasa con este sistema, ¿no? Y cambiarle componentes electrónicos, creo que sí es muy fácil. Se van a dar cuenta que están muy a la mano, la verdad, físicamente están aquí adentro, están muy a la mano, los transistores vienen por aquí, los capacitores vienen por acá. Prohibido checar una dirección asistida, porque a veces nos vamos con la teoría o la cuestión de que, costumbre yo le llamaría, que aquí le podemos meter los 12 volts directos, ¿no? A cualquier dirección asistida. Siempre nos van a marcar dos cables grandes, diámetro mayor a todo el sistema de control, y la alimentación de 12 volts. Y pensamos que podemos probar a ver si sirve o no sirve la dirección. Y cometemos o podemos cometer el error de alimentarle o suministrarle 12 volts aquí, ¿no? En el arnés conector. Sorpresa, todas las direcciones, hasta la más básica como esta, va a aventar nada más chispas, ¿no? Como si estuviera en corto. Pero no es eso. Nunca podemos accionar un motor con 12 volts directos. Siempre tenemos un sistema de control, ¿no? Activo. Entonces, no vayan a cometer ese error. Si lo dejan por más de 5 segundos, yo les puedo asegurar que esa dirección, si estaba bien, ya está quemada, ¿no? Se quema. Entonces, no se prueba así, nunca lo intenten. De hecho, a veces, aunque compren una dirección usada, no vayan a cometer ese error. Para ningún sistema de dirección asistida se comete ese error, ¿no? El diagrama de función hidráulica de estos sistemas, fíjense que está muy de la mano, por ejemplo, y esto es hablando de la primera generación, Aquí podemos hacerle, como bien les comentaba, el empaque o reemplazo de las ligas, gomas, todo lo que ustedes quieran, porque eso a final de cuentas un sistema hidráulico convencional. Estamos hablando ya de la columna de dirección, del sistema de dirección convencional, vamos a llamarle así, ¿no? Pero les decía, de aquí para acá ustedes pueden hacer todo lo que quieran mecánicamente. De aquí para acá no lo toquen porque aquí está el control, ¿no? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar algo como esto, pues aquí está su diagrama y otra vez el canal de envío de señal alta y baja, ¿no? Y tenemos aquí la información, ¿verdad?, para la servoasistencia con el motor. Y si tenemos un sistema que sea de efecto Hall, obvio, recordamos, siempre va a tener, ¿cuántos? 3 cables, ¿verdad? Siempre. Y si tenemos un sistema de asistencia con un sistema de voltaje inducido, solo vamos a tener 2 cables, ¿verdad? Nuestro conector de información, ¿verdad?, del Data Link. Y, ojo, para los sistemas Chevrolet, los sistemas de Opel que entraron aquí a México, siempre vamos a tener un sistema de este tipo, pero aquí lo tenemos en la columna, perdón, en el volante, dispuesto arriba, como si fueran las direccionales. Esto es lo que nos indica el diagrama, Entonces tenemos aquí nada más cuidado, porque esto no lo vamos a encontrar dispuesto aquí en el sistema de control en la columna del volante, sino en la parte ya superior de los accesorios, muy pegado con lo que comentó mi compañero el ingeniero Reyes, en donde tenemos que tener bastante cuidado en el manejo y diagnóstico, porque podemos activar hasta bolsas de aire. Cuidado, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos nuestro sistema, obvio. La tecnología va avanzando bastante fuerte, señores, y muy rápido. Entonces, fíjense que vamos a reservar un poquito para el siguiente curso de lo que estamos hablando de sistemas Volkswagen. Espérenlo, el siguiente curso va a ser como particularidad ya, ¿no? En donde vamos a hablar de las generalidades más comunes, de soluciones, códigos de falla, incluso de sistemas Bora, de lo que es Vento, de lo que tenemos en los sistemas Golf, Jetta, ¿no? Eso va a ser en el próximo curso como particularidad, ¿no? Esta es una generalidad a grandes rasgos. Esto es lo que podemos decirles como parte de general de información, ¿no? Pero recuerden que la suspensión y dirección ya no es común, sino se convierte en una, ¿cómo le podemos llamar, ingeniero? Son tipos de dirección ya servoasistidas, ¿no? Control electrónico un poco más, digamos, estricto. Estaba viendo algunos comentarios que cuál va a desplegar código de falla, cómo configurar, si hay que darla de alta. Bueno, es muy variable, de hecho, dependiendo el tipo de monitor
que va a tener cada fabricante muchas veces, como menciona el ingeniero, simplemente con rodarlo cuestión de 5 kilómetros, poquito más, en automático me va a desactivar el código si es que no tengo un fallo ya, digamos, real, ¿no? O constante, si se trató nada más de cierta descompensación. Hay vehículos que sí te van a detectar inclusive fallos simplemente con la corrosión, ¿no? De terminales. Si tenemos por ahí falsos contactos, por supuesto la mayoría lo va a detectar. También en el tipo de dirección hidráulica, o sea, de asistencia hidráulica, muchas veces hemos llegado a ver por ahí que se suele utilizar el mismo aceite que de transmisión automática para la dirección. Ojo, eso no es correcto, eso no es recomendable, son de diferentes graduaciones y podemos llegar a dañar empaques, podemos llegar a dañar ciertas tolerancias que no va a alcanzar o ese fluido ni siquiera está diseñado para eso, ¿no? Para direcciones hidráulicas. Sí, se parece, muchas veces son del mismo color, lo que quieran y manden, pero su especificación es diferente. Entonces, si queremos evitar ese tipo de fallos o alargar inclusive la vida útil de este tipo de sistemas, lo ideal es mantener el fluido que debe de llevar, por supuesto. Hay sistemas que sí tienen inclusive sensores para detectar cuando está fuera de especificación. Hay sistemas que no te van a decir nada, simplemente se va a dañar más rápidamente, ¿no? Y pues de hecho en la parte de información de generalidades, hasta aquí llegamos con estas partes. Importantes que se vayan con esto en mente, que ya no lo podemos tratar como direcciones convencionales, o sea, ya no podemos agarrar a martillazos, ¿no? Por así decirlo, que digamos hasta cierto punto funcionó, que cuando se reparaban muelles, direcciones mecánicas o suspensión convencional, pero actualmente ya no es así, y menos con este tipo de servoasistencia. Ojo, que vienen más tecnologías, ya lo vimos al inicio, el control dinámico en curvas, o el sistema igual de... se me fue el nombre de la servoasistencia electrónica totalmente, con dirección inclusive en las ruedas traseras. Entonces cuidado con estos sistemas, son más sensibles, sí son más eficientes, inclusive va a haber algunos, ¿no, ingeniero? Que ya con el simple hecho de levantarlo con una rampa que no sea especializada, o sea, que no te levante parejo el coche y que las llantas se cuelguen, con eso te puede llegar a dañar un sistema de comunicación inalámbrica, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, está prohibido, por ejemplo, en estos vehículos premium, levantarlos con una parte o torres asimétricas que le llamamos, ¿no? Estas deben de ser ya rampas especiales en donde nunca perdemos el piso. Y obvio, yo creo que ya todo el mundo hemos visto la tecnología de diagnóstico para estos sistemas, porque la geometría va a ser siempre, ¿no? Una rutina de mantenimiento preventivo, incluso para el gasto de los neumáticos, todo ello. Estamos hablando de alineación y balanceo, ¿no? Pero ya se hacen con espectro, ¿no? Ya con máquinas especializadas, por supuesto, ya tenemos ahí nada más la parte, incluso, bueno, ya queremos ver hasta un láser, si ya ya existe. Cuidado, porque sí, bien, lo dice, si nosotros lo subimos una rampa asimétrica, los vehículos van a quedar colgando, ¿no? Y eso modifica todo el ángulo de la dirección de un vehículo con estos sistemas, y se va a proteger, ¿no? Por ejemplo, el caso de los Mini Cooper, ¿no? A partir del 2012 tengan mucho cuidado. Bien dice mi compañero, no lo agarren a martillazos, por favor, van a tener grandes problemas, ¿no? Si quieren sacar una rótula, una terminal a martillazos, la computadora low cam, high cam, todos ellos lo saben, es un sistema activo, ¿no? Y entonces incluso pueden dañar el sistema, ¿no? Hay premium, hay Mini Cooper Premium en ediciones, como bien sabemos, hay muchas ediciones de Mini Cooper, pero en Europa, ya comentó el ingeniero Iván, viene la tecnología muy fuerte y ya está aquí en México. Audi, Mercedes-Benz, BMW, todos ellos, y en la versión Mini Cooper, que pues es una escudería de bastante alcance aquí en el mercado nacional, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya no es nada más es la suspensión y dirección, sino se convierte en una especialidad. Hay que tener cuidado. Hablando de Audi, ya lo tiene desde su generación A4, por ejemplo. De hecho, no sé, hace 15 días, no recuerdo, acaban de anunciar su sistema ya para el mercado nacional, que tiene comunicación con su entorno. Entonces ya las calaveras, inclusive de este tipo de sistemas, ya tienen un tipo de LED orgánico que te va a alertar o va a alertar a los conductores de atrás que
está sucediendo con la parte de conducción un poco más adelante de ellos. O sea, son sistemas de seguridad totalmente nuevos que por supuesto tienen que ver con ABS, con control de tracción, de estabilidad y por supuesto suspensión y dirección. Entonces estén atentos a esto. Les dejamos nuestra liga del catálogo electrónico kem.com.mx. Recuerden, es Master Ride by Kem, por Grupo Dynamex, por supuesto. Y ahí pueden consultar todos los productos que tenemos disponibles para sus vehículos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, el método de búsqueda, ya lo saben, es metiendo marca, modelo, año y motor del vehículo, tanto en KEM como en Tomco. Funciona inclusive para la plataforma de Master Ride y les va a desplegar lo que tenemos disponible. Me gusta hacer mención de nuestras redes sociales porque es el vínculo que tenemos en este caso más directo con ustedes. Anteriormente o somos de las empresas que les gusta estar de la mano directamente con el cliente final en talleres mecánicos y demás, pero por la situación actual pues no se puede. Pero no se preocupen, seguimos en contacto. De hecho tenemos mucho más actividad que antes en nuestras redes sociales, llámese en Facebook, YouTube o Instagram, cualquiera de nuestros 4 marcas principales, que es Tomco, KEM, Master Ride, que los invito a que se den una vuelta y se suscriban a nuestro canal. Y por supuesto la línea de bombas nacional, que es Uniflow Econoflow, ¿ok? Dejo a su disposición también la línea de soporte técnico en un horario de 8 y media de la mañana, de lunes a viernes a 7. A 7. A 5, ahora estamos a 5. A 5 y media, bueno, les confirmamos, disculpen por este tipo de situación si nos trae un poco enredados, pero es seguro que de 7 y media a 5 y media está disponible para ustedes. Lo vamos a habilitar pronto hasta las 7, y los sábados también está de 8 a 2 disponible para cualquier duda o inclusive información. Y pues bien, ¿algún comentario más? Sí, no, nada más recordarles que pues bueno, esto está muy digamos de la mano con nuestros productos de Master Ride. Para todos los que ya lo utilizaron, pues agradecemos su preferencia. Los que no, denos oportunidad de probar nuestra marca. Somos un concepto diferente, ¿no? Queremos retomar la parte de antaño, por supuesto. Le llamamos el trabajo de metal con metal. Esto lo tenemos en rótulas, en terminales, en todo lo que es articulación, y por la cuestión de pues sugerencia de todos ustedes como taller y como expertos en lo que es dirección y suspensión, nos han pedido que tengamos a la mano muchos elementos, principalmente para sistemas de carga ligera o sistema de carga en sistemas Ford, Chrysler, Chevrolet principalmente, y ya contamos con Gracera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo, amigos. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos. Ya les comentó mi compañero, yo les vuelvo a insistir, denos like, compartan nuestros cursos aquí con todos los compañeros y amigos, ¿no? Y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, nos acaban de confirmar, de hecho, que el horario sí es de 9 a 5 por la situación actual, pero de igual manera, si fuera de este horario tienen dudas y demás, nos las pueden dejar en nuestras redes sociales, en el inbox o mensaje directo aquí en la página de Tomco, en YouTube también, en el video que estén viendo, no pasa nada y les vamos a dar respuesta, ¿ok? El momento yo creo que sería todo. E importante, ¿no? Al ser una línea, digamos, nueva, tal vez se tiene incertidumbre de que la garantía, calidad y demás, no se preocupen en lo absoluto por eso. De hecho, Master Ride es una de las pocas líneas que tiene cobertura de garantía total. Contra defecto de fabricación estamos cubiertos al 100%. De hecho, inclusive estamos lanzando 1 año de garantía en estos productos. Entonces, tiene el respaldo de Grupo Dynamex, tiene el know-how, tiene la experiencia de todo el grupo como tal, respaldado por sus marcas hermanas Tomco y KEM. Recuerden, Master Ride con toda la garantía de Grupo Dynamex y de sus marcas hermanas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, de nuestra parte, perdón, sería todo. Muchas gracias por la atención y los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta la próxima.